Levanten la mano quienes de ustedes han estado de vacaciones en Praga. Tal vez en un viaje escolar en la preparatoria. Era un clásico hasta hace algunos años. Bueno, Praga es una ciudad muy hermosa, muy compleja, con una larga historia detrás. Pensemos en cuántas dominaciones ha tenido, en la nada desdeñable huella de los Habsburgo, que durante un tiempo fue la capital del imperio de los Habsburgo. Y luego ha vivido varias etapas. Una ciudad muy importante dentro del imperio, claro, pero también capital de un nuevo estado, Checoslovaquia, que surge del caos posterior a la Primera Guerra Mundial. Luego hay una fase más, la de la ocupación nazi. Justo durante esta fase se enmarca nuestra historia. Es una historia que comienza en Praga, esta hermosa ciudad. Esta ciudad que abarca desde el gótico hasta el barroco, sus iglesias, sus monumentos, el Karlov Most, el puente de Carlos que se alza sobre el Moldava y lo cruza, el castillo de Hradčany, la calle Zlatá Ulička, que es el emblema, todos los misterios esotéricos y alquímicos de la ciudad. Nuestra historia comienza a lo largo de una calle que va desde un barrio residencial llamado Libeň, precisamente hasta Hradčany, la ciudadela elevada del castillo, que se puede ver desde casi cualquier parte de la ciudad. Nuestra historia comienza precisamente con un auto, un convertible. Estamos a finales de mayo de 1942. Que cruza una mañana las calles de la ciudad, precisamente en dirección al castillo. A bordo está el chofer y junto a él va un hombre importante. Un hombre que vive en Praga desde hace ya un tiempo, aunque no es precisamente querido por los habitantes de Praga, pero a él la ciudad le gusta mucho. Además, estamos en plena primavera, buen clima, clima templado. ¿Por qué no dar un buen paseo en coche? Por la mañana, después de despedirse de su esposa que espera a su cuarto hijo, para ir al trabajo con toda tranquilidad. Un paseo en auto como muchos otros, salvo que cerca de una curva un poco particular, muy cerrada, diríamos una curva en forma de codo. El auto reduce la velocidad por fuerza, para no derrapar, para no chocar contra un poste de luz. Y es en ese momento, cerca de un cruce, mientras el vehículo se mantiene firme sobre el asfalto y evita derrapar hacia la izquierda, algo se mueve. Se mueve a la derecha del automóvil, sobre una de las aceras. Hay un joven, o mejor dicho, parecería un joven cualquiera, un praguense cualquiera, con ropa civil, que sin embargo manipula una bolsa y de esa bolsa saca una metralleta Sten, metralleta inglesa, característica por el cargador montado del lado. Este joven la saca y empieza a disparar, pero logra disparar apenas 2 tiros, porque el arma se atasca de inmediato. Quién sabe, tal vez colocó mal el cargador, tal vez no jaló bien el cerrojo. El hecho es que el arma se traba de inmediato. El conductor se da cuenta de estos 2 disparos, frena bruscamente. El pasajero, que es su superior directo, le grita algo. Órdenes furiosas. Le grita casi que dé marcha atrás, que vaya a atrapar a ese chico insolente que se atrevió a dispararles. El pasajero, además de gritar, también decide intentar matar a ese chico. Así que se pone de pie. Saca de la funda que lleva en el costado una pistola, una Luger Parabellum. Intenta apuntarle y dispararle. Y ni siquiera se da cuenta de que debajo del vehículo está rodando. Podría parecer una piedra, tal vez un kiwi. No es ni una piedra ni un kiwi. Es una granada de mano. Una granada que explota, levanta la parte trasera del auto, destruye la rueda trasera derecha y lanza tanto al conductor como al pasajero del vehículo. El pasajero todavía está aturdido. De todos modos, decide bajar, perseguir a esos 2 atacantes que aún no ha entendido quiénes son, aunque ha intuido quiénes pueden ser. Les vacía encima, sin herirlos, todo el cargador de su Luger, pero no lleva consigo la cartuchera, no tiene otros cargadores disponibles, y es en ese momento cuando se da cuenta el pasajero de que tiene un costado completamente destrozado. Pierde sangre y se desmaya. El conductor, que había tomado el subfusil reglamentario Schmeisser para perseguir a esos 2 atacantes, regresa. En ese momento están llegando los uniformes verdes de la Ordnungspolizei, la ORPO, la policía municipal alemana. Se dan cuenta de lo que ha pasado desde una cabina telefónica. Llaman urgentemente a una ambulancia, pero no hay tiempo. Detienen un camión, suben al herido y salen corriendo al hospital. Hay que darse prisa. No hay tiempo que perder. Sí, porque ese hombre,
el pasajero del convertible, el hombre que le ordenó a su chofer detenerse, el hombre que disparó con la Luger, el hombre que se dio cuenta de que tenía un costado destrozado y que se desmayó es Reinhard Heydrich, protector del Reich para Bohemia y Moravia. Un hombre, dicen, sádico. Reinhard Heydrich sin duda no es un hombre cualquiera. Los praguenses, pero también los aliados, le han puesto un apodo, digamos, nada halagador, sino el carnicero de Praga. Sí, porque desde que se instaló en esa bellísima ciudad, Heydrich ha hecho realmente de todo para erradicar incluso la mera idea de rebelión entre los bohemios. En septiembre de 1941, Hitler le confió esta tarea. Su predecesor, Konstantin von Neurath, un exdiplomático, es considerado demasiado blando, de hecho, un débil, es decir, que permite a los habitantes de Praga incluso organizar pequeñas manifestaciones de protesta contra la ocupación nazi. Así no puede seguir. Hitler obviamente no está contento. ¿Y a quién confiar la tarea de la represión y del gobierno local? A un hombre que en los 10 años anteriores nunca ha traicionado la confianza del régimen nazi. Sí, porque Reinhard Heydrich entra en el aparato nazi en 1931 inicialmente como simple empleado, aunque su pasado como abogado lo lleva. Diríamos naturalmente no dentro de una oficina legal del partido nazi, sino más bien a organizar la policía interna del aparato nazi, lo que después se convertiría en la Gestapo. Pero antes de llegar a crear la Gestapo, que luego será confiada a Heinrich Müller, un ex policía, quien después desaparecerá sin dejar rastro al final de la guerra, Heydrich tiene en mente algo más ambicioso. Un Moloch, una enorme oficina que logre reunir en su interior muchas funciones diferentes de espionaje, de policía, de represión. En resumen, una máquina titánica que logre sofocar en sangre cualquier disidencia. Es precisamente la RSH, la Oficina Superior para la Seguridad del Reich, la Oficina Superior para la Seguridad del Reich, de la cual Heydrich se convierte en poco tiempo en el jefe. Y Heydrich está tan seguro de sí mismo que puede elegir cada vez a quién poner al mando de los distintos departamentos de la RSH. Por ejemplo, el primer departamento, el de personal, es confiado a una criatura de Heydrich, Bruno Streicher, que después de la guerra se convertirá en director general de los grandes almacenes de Hamburgo, desafiando la casa de nazis, o el AMT-4. La Gestapo, Geheimstaatspolizei, que es confiada, como se dijo, a Heinrich Müller. Y luego está la SIPO, la Sicherheitspolizei, la Policía de Seguridad, el SD, Sicherheitsdienst, el Servicio de Seguridad, o el espionaje externo, que es confiado a un hombre que ya hemos conocido, Walter Schellenberg, el autor del rapto de Berló. Así es, Heydrich es la eminencia negra del Reich milenario. Aunque a sus espaldas se murmura mucho. Incluso se dice que tiene sangre judía en las venas, pero nadie se atreve a decirlo en su presencia. Heydrich tiene tanto poder. Alguien incluso lo definiría como uno de los delfines de Hitler, al igual que Rudolf Hess, el secretario histórico de Hitler, que después huirá a Escocia cuando el conflicto ya esté bien avanzado, oficialmente para intentar una vía de paz con los ingleses. Heydrich es el hombre de confianza de Hitler, también porque a él se deben más de un golpe excepcional. El primero es la noche de los cuchillos largos, de la que ya hemos hablado. También está la Madonna de Heydrich, la represión de la CSA, el asesinato de Ernst Röhm y de todo el Estado Mayor de las Camisas Pardas. Pero también está la mano de Heydrich en el Salón Kitty, un burdel en el centro de Berlín que es transformado en una sala de espionaje, en donde tanto las chicas como el personal están instruidos para obtener información sensible de todos los clientes. Son clientes de alto rango, incluso dentro del ejército, de las fuerzas armadas o de las oficinas ministeriales. Y luego está Gleiwitz, ese pequeño lugar en la frontera con Polonia, donde Heydrich y su subordinado Alfred Naujoks organizan el perfecto casus belli. Un falso ataque a la estación de radio local, incluida la interrupción de las transmisiones en polaco, y con prisioneros de campos de concentración dejados en el lugar, asesinados y vestidos con uniformes del ejército polaco, para justificar lo que desde el 1 de septiembre de 1939 es la agresión nazi contra Polonia. Y por lo tanto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Siempre está él, siempre está su mano, a menudo invisible pero presente. Así es un hombre así, al que Hitler le da dos tareas delicadas.
Una, ya lo dijimos, es la de protector del Reich en Praga, sofocar en sangre las protestas de los bohemios que, según Hitler, no aprecian la gran fortuna de estar dentro del Reich. Y el otro encargo muy delicado en el que incluso el dictador no quiere dejar sus huellas. Es una reunión interministerial para decidir la Endlösung, la solución final al problema judío. Es Heydrich quien da las órdenes. Es su subordinado Adolf Eichmann quien envía las invitaciones. Para esa reunión, en el número 22 de Am Großen Wannsee, el 20 de enero de 1942. La reunión que cambia el rostro de la historia, que establece las directrices para el exterminio de los judíos en Europa. Heydrich se convierte en un objetivo de los aliados, además del gobierno checo en el exilio, que ambos quieren eliminar de los órganos de poder, no solo por su papel dentro del RSH, sino también por lo que está haciendo en Bohemia y Moravia. Es así como, mientras Reinhard Heydrich reúne a muchos hombres de la CSS, pero también a miembros de los ministerios en una villa junto al Wannsee, desde Londres llegan comandos. Son checos en el exilio, que han sido entrenados por el SOE, Special Operation Executive. Podríamos llamarlo el precursor de los modernos comandos británicos. Este pequeño grupo de patriotas checos, que en Londres viste uniformes británicos, pero que al regresar a casa se pone ropa de civil. Es parte de la operación Anthropoid, es decir, el asesinato de Reinhard Heydrich. El grupo estudia durante semanas y durante meses todos los trayectos que Heydrich hace desde su casa al castillo de Raciani, de ahí al campo de aviación, sus movimientos por toda Bohemia, y buscan el punto débil, el momento en que deben actuar, la hora, el lugar, y es ese cruce en el trayecto entre la casa y el trabajo, precisamente porque hay esa curva cerrada que obliga a cualquier vehículo a reducir la velocidad, a avanzar casi a paso de hombre. Ese es el momento en que Heydrich será vulnerable, especialmente en la época cálida, cuando, aprovechando el clima templado, decidirá andar en un auto descapotable. Y son precisamente dos hombres de ese comando los que intervienen esa mañana, uno con la metralleta y el otro apostado a un lado, lanzando la granada de mano. Ambos logran escapar del lugar de la emboscada antes de que llegue la Orpo, antes de que llegue la Gestapo. Heydrich, como se dijo, es subido a ese camión, es llevado de urgencia al hospital, pero hay algo que los médicos no saben y que los miembros de la Orpo han subestimado. Los cojines del Mercedes en el que viajaba Heydrich, que fueron destrozados por la explosión de la granada de mano, contienen crines de caballo. Y algunos de esos crines entraron en contacto con el costado desgarrado de Heydrich, con la sangre. Y al subirlo al vehículo, y luego del vehículo que ya no podía moverse al camión, la sangre de Heydrich entró en contacto primero con esos crines y luego con la suciedad de la caja del mismo camión. Resultado: después de 2 días en el hospital, las heridas de Heydrich se infectan. Septicemia. Heydrich es presa de una fiebre altísima que lo sume en coma y después de menos de una semana muere. Los médicos podrían haberle salvado la vida si hubieran sabido a tiempo de ese detalle. Le podrían haber dado penicilina para evitar esa infección, pero no fue así. Heydrich muere y se celebran los funerales. Hitler, en persona, renombra Landlösung como Operación Rainer. Es una especie de homenaje que el dictador le rinde a uno de sus sirvientes más fieles y despiadados. A partir de ese momento, se volverá casi una cuestión personal. En lugar de Heydrich, como jefe de la RSHA, se instala Ernst Kaltenbrunner. Es un hombre muy diferente a su predecesor. Mientras Heydrich era amante del arte, de la música, incluso del sadismo, Kaltenbrunner es despiadado, brutal. No usa rodeos ni al tratar con sus subordinados, ni al tomar decisiones que afectan la vida, y en estos casos la muerte, de millones de personas. En cambio, los patriotas checos son traicionados. Después de haberse refugiado en una iglesia que aún existe hoy, la iglesia de los santos Cirilo y Metodio, en Praga, un informante avisa a la Gestapo, que rodea la iglesia y ordena a los checos que se rindan. El comando decide no obedecer, se encierra en la cripta, dispara a lo loco desde la tronera que aún hoy es visible frente a la escalinata de la iglesia. Pero cuando los sobrevivientes se dan cuenta de que no pueden lograrlo, se reservan la última bala, se suicidan antes que caer en manos de los torturadores de la Gestapo.
Les irá mucho peor a los habitantes de un pueblito cerca de Praga. Se llama Lídice. Sospechados de haber dado refugio a los comandos paracaidistas enviados desde Londres, aunque en realidad eran completamente ajenos, los habitantes de Lídice serán masacrados y el pueblo será arrasado. En la más clásica de las venganzas nazis, una especie de herencia enferma, amarga, dejada por ese hombre. El carnicero de Praga, el verdugo, la eminencia negra, el delfín de Hitler. El hombre que, con su sonrisa gélida, con sus ojos azules deslavados, con esa increíble combinación entre su cultura personal y el sadismo, había transformado una ciudad hermosa, bellísima, romántica, en un infierno. Un infierno que terminaría solo muchos años después, con la liberación y luego el largo periodo de la dictadura comunista. Un infierno que, sin embargo, todavía hoy es recordado por las marcas de balas en la iglesia de los santos Cirilo y Metodio, por el memorial de Lídice, y por la memoria que sigue siendo hoy el elemento más importante para recordar lo que fue y lo que no debe volver a suceder.